Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Jim Toll en sus oficinas en San Jerónimo. Y esto del concurso, el México 2X, salió con una plática con Jim. Nos topamos Jim y yo en MIT hace unas 3 semanas en un evento allá de emprendedores. Y después del evento nos fuimos a tomar una cerveza allá a un bar en Cambridge, cerca de Harvard y de MIT. Y platicando, empezamos a hablar de México y cómo está México en un muy buen momento de crecimiento. Y Jim es un analista económico y me empezó a explicar esta información que tiene de cómo México ahorita está en el perfecto momento para crecer fuertemente y duplicar nuestro ingreso per cápita. Y entonces por eso te pedí, Jim, si nos dabas un ratito para que nos platicaras por qué crees que México está tan bien posicionado ahorita para crecer. Platícanos un poquito de esta analogía que me decías con Estados Unidos de los 40, 50. Fíjate, Daniel, que hace 2 años vi la noticia de que México había constituido su agencia de investigación espacial, como la NASA mexicana. Y entonces, teniendo curiosidad y siendo naturalmente inquisitivo, me pregunté si México podría poner un nombre en la Luna. Okay. Para poner un nombre en la Luna resulta que necesitas 3 cosas. Necesitas ingenieros talentosos. ¿Sí? Bueno, México es un país que produce 2,5 millones de coches al año, exporta 1,5 millones de coches. Producimos aviones, producimos helicópteros, somos el principal productor de pantallas planas, de refrigeradores, hacemos ingeniería civil extraordinaria, entonces me dio la impresión que ingenieros talentosos, check. Listo. Segundo, necesitas capacidad de organizar proyectos complejos. Okay. Cuando se nos pega la gana, que no es muy seguido, podemos hacer proyectos extraordinariamente complejos y los hacemos increíblemente bien. ¿Cómo queda un ejemplo de? Recientemente tenemos el puente del Baluarte, que es el puente de tensión más alto del mundo, la presa de la Yesca, que ¿Dónde está el puente este? El puente del Baluarte está en la carretera que va entre Durango y Mazatlán. Okay. Es una de las maravillas de la ingeniería moderna que se inauguró hace 2-3 meses. Yo no sabía ni que existía. Luego está la presa de la Yesca, que también es una presa extraordinaria que se terminó en Nayarit hace 1 año y medio, 2 años. Tenemos proyectos complicados que hemos hecho en el tiempo. Cancún es un, o sea, crear de la nada islita, la cantidad de dinero que genera. Un centro económico tan importante que fue simplemente conceptualizar la idea, canalizar los recursos y ejecutar. Entonces, sí lo podemos hacer. Entonces yo diría, check. La tercera cosa que necesitas es dinero. Cuando Estados Unidos, con el señor Kennedy, puso el reto en la mesa de que antes de que terminara la década, Estados Unidos pondría un hombre en la Luna y lo regresaría vivo siendo la palabra importante de esta conversación, el costo de poner al señor Armstrong en la Luna fue de $180 mil millones. Fue el 1%, en dólares actuales. Okay. Fue el 1% del PIB invertido por el gobierno de Estados Unidos durante 10 años y fue entre el 4 y el 6% del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. ¡Wow! Estuvo fuerte la inversión. O sea, fue un compromiso muy en serio. Viendo esto, me puse a checar cómo se compara el PIB de México con el de Estados Unidos en 1960 y descubrí que el PIB de Estados Unidos en 1960 todavía era el doble del de México actual. Okay. Pero, siendo naturalmente curioso, me seguí en la gráfica y descubrí que el PIB de México se parece al PIB de Estados Unidos en 1940. En 40 es muy similar a hoy y en 60 era el doble. Era el doble. Entonces creció, del 40 al 60 creció 4% anual. O sea, tampoco fue una cosa, creció bien, pero tampoco fue una cosa inalcanzable, ¿correcto? Okay. Entonces, viendo eso, rápidamente en México todo el mundo se empieza a dar de latigazo, decir, estamos 70 años atrás de los gringos, no tiene nada que ver. O sea, es como decir, estoy yo 20, 30, 40 años adelante de mis hijos y luego no tiene nada que ver. Es simplemente dónde estás en tu desarrollo social, económico y tal. Entonces, me dio curiosidad y chequé la población de Estados Unidos en 1940 y vi 132 millones de habitantes. Dije, caray, nosotros éramos en el 2010, éramos 112. Entonces, se parece. Sí. Entonces, el PIB per cápita de Estados Unidos en 1940 era de $9,000 per cápita, el nuestro es como de 14,000, de acuerdo a los datos del CIA World Factbook, si cualquiera los quiere checar. Entonces, también similar, de hecho un poquito más alto el nuestro. Los datos de escolaridad,
¿Cuántos años de escuela promedio tenía el americano en 1940? 8. Nosotros tenemos 8.3 ahorita. Parecido. Ventas de coches al mercado interno. Nosotros vendemos alrededor de 1 millón y pico de coches. Los americanos vendían 1.200.000. Ah, caray. Producción de casas. Ellos hacían 700,000, nosotros hacemos 900,000. De las cuales, bueno, sí, la industria hace 400,000 y por autoconstrucción son 500,000. Después, el precio de una casa promedio. Una casa promedio en Estados Unidos en 1940 valía $35,000, en México hoy vale $35,000. La edad promedio tenían como 24, 25 años, nosotros tenemos 26. También la distribución de la riqueza. Nosotros ahorita tenemos un indicador Gini, que es el indicador de la dispersión de la riqueza, que es como 0.42. Los americanos en 40 tenían como 0.38. Entonces la distribución de la riqueza y la pobreza en México es muy similar a Estados Unidos en 1940. Después, en tema de sociedad, los americanos tenían al hombre más rico del mundo, John D. Rockefeller, murió en 1937. Nosotros tenemos al señor Slim. Ellos tenían al gángster más gandalla, Al Capone, que lo pescaron también curiosamente en el 37. Nosotros tenemos diversas gentes que podrían competir por ese mismo rol. Entonces parecería que estamos en un momento de desarrollo social. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en los 20 años siguientes? Si nos parecemos tanto, ¿qué pasó en los 20 años siguientes y qué permitió que eso sucediera? En los 20 años siguientes, la siguiente tarea que me di fue que tomé todos los países que están donde México está hoy en PIB per cápita y vi qué pasó en los 20 años después. Y descubrí que todos los países, sin excepción, en los 20 años siguientes, duplican o triplican el ingreso familiar. ¿Por qué? Pues fíjate, ¿cuáles son los factores que hacen fíjate eso? que el primer factor tiene que ver con las manufacturas, el porcentaje de manufacturas de tu economía y las manufacturas de exportación en particular. Estados Unidos en 1940 o en 1950, vamos a decir después de la Segunda Guerra Mundial, exportaba el 4% del PIB. México hoy exporta el 20%. ¡Wow! Entonces, la exportación desde México es 5 veces más grande que la exportación desde Estados Unidos en los 50, cuando el mundo se llenó de productos de Estados Unidos, ¿te acuerdas? La otra cosa interesante es que México exporta en manufacturas más que todos los demás países de América Latina juntos. Entonces, parecería que ese detonador de la manufactura, pues ahí está. La otra cosa que tienes, pues tienes que tener una inversión en educación, en infraestructura. Hemos estado invirtiendo en infraestructura un montón. En educación hemos escuchado muchas de las cosas, de los retos que tenemos, pero de cualquier manera... Tenemos muchas universidades. La cantidad de graduados de ingeniería hoy en México es muy amplia. Estamos graduando 110,000 ingenieros al año. Muy buenos. Lo que tenemos que hacer es darles cancha, ¿no? Claro. Entonces, la percepción que tenemos es que en los próximos 20 años, yo esto lo estaba analizando para ver el efecto inmobiliario. Claro. Y el efecto inmobiliario es que vamos a tener que hacer más o menos del orden de unas 15 millones de casas para todas las personas que van a incorporarse al formar hogares. Esas 15 millones de casas en México trabaja 2 personas por hogar, necesitas como 30 millones de empleos nuevos. Los empleos todos los empleos se hacen en un inmueble. Okay. O sea, necesitas trabajar en alguna parte. Entonces vamos a tener que hacer fábricas, oficinas, centros comerciales, instituciones educativas, parques, bodegas, centros de distribución, todas estas cosas. Entonces, yo creo, no es que sea inevitable, pero la probabilidad es altísima que la economía de México se duplique en los próximos 20 años. Y lo que es interesante es que en la medida en que logremos quitar trabas administrativas, yo soy de la opinión, y puede ser, generalmente los grandes empresarios no están muy de acuerdo conmigo porque nunca fueron pequeños empresarios, pero los pequeños empresarios son más importantes las trabas administrativas que las restricciones laboral, energética y de telecomunicaciones. O sea, es más importante
que el costo de pagar impuestos y tal puede llegar a ser el 10-15% de tus ingresos totales. Reducir eso tendría un impacto mucho más importante sobre la economía que muchas de las otras cosas. Sin embargo, la oportunidad está dada. Consideramos que el ingreso en México se va a duplicar en los próximos 20 años. Va a haber unas oportunidades extraordinarias en crear industrias nuevas. Y yo creo que estudiando lo que pasó en el mundo de 1940 a 1980, encontraremos aquellas oportunidades que se van detonando en el mundo. Nosotros detectamos el boom que venía en centros comerciales en el año 2000. Hicimos varias presentaciones y estudios. Las grandes cadenas comerciales, Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, etcétera, pusieron atención. Liverpool, y ahora vemos que Liverpool pasó de 14 tiendas solo en el DF en el año 2000, o en el DF principalmente, abrieron su tienda 100 el mes pasado. ¡Wow! Dicho, San Miguel de Allende tiene un Liverpool. Bueno, San Juan del Río va a tener uno. ¡Wow! Entonces, la transformación de la estructura demográfica, de consumo, de social, de las familias mexicanas va a ser extraordinaria en los próximos 20 años, presenta unas oportunidades únicas. Sí, hay grandes retos, no quitemos el dedo del renglón, pero la mejor manera de abatir la pobreza es generar riqueza. Mira. Oye, y ahorita esta plática también empezó hablando de la democracia, ¿no? Tú me decías, oye, la democracia realmente es una forma de elegir a nuestro gobernante, a nuestro líder, si le quieres llamar al presidente, que nos va a ayudar a guiar el país, si le quieres llamar. Y esto lo estamos haciendo precisamente en la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente de México. ¿Qué crees que son las oportunidades que tiene Enrique Peña Nieto y su nuevo equipo en México? Pues mira, yo te decía que la democracia, más que un sistema de elegir líderes, es un sistema de contratar personas para hacer un trabajo. ¿Sí? Sí. Y entonces, entendiendo eso, para mí se me aclaró el hecho de que si vamos a escoger a qué película vamos a ir varios amigos, y entonces la manera como decidimos que vamos a elegir es votando, pues vamos, si gana la película que yo quiero ir a ver y tú querías ir a ver otra, pues tú no te vas a dedicar a fregar a todo mundo porque tú querías ir a ver la otra película. Vas a disfrutar a lo mejor posible. Vas a ir a disfrutar y a participar en el evento común lo mejor posible. Entonces, una vez que los mexicanos ya decidimos contratar al señor Peña Nieto como nuestro presidente por los próximos 6 años, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como mexicanos asegurarnos que sea exitoso. Y entre más exitoso sea como presidente, mejor hubiera todos. Por supuesto. Bueno, ¿qué oportunidades tiene el señor Peña? En mi opinión, la primera y la más importante es la consolidación de la clase media. Nos costó mucho trabajo crear una clase media en México. ¿Cómo la hemos creado? La creamos a través del sistema hipotecario, de alguna manera, donde en 1990, que tuvimos un boom hipotecario en ese momento, pero solamente el 15% de las familias realmente podían acceder a comprar una casa con un crédito hipotecario. ¿Hoy qué porcentaje? Hoy, por ingresos, hay casas que puede comprar el 95% de las familias del país. ¡Wow! Hay casas que la gente tal vez no quiera comprar, sí. Tal vez no califiquen porque sus ingresos no son muy estables, o tal vez no califiquen porque no son sujetos de crédito por alguna razón. Pero por ingresos, por la cantidad de dinero que ganan, que podrían en un momento dado comprarse una casa. Entonces, ya ampliamos la base de compradores posibles. Entonces, te voy a dar 2 ejemplos de cómo se puede hacer esta consolidación. El primer ejemplo es, quisiera yo hablar de Felipe, que trabaja aquí conmigo. Trabajamos juntos desde Apple. Okay. ¿Sí? Felipe es el mensajero de la empresa. En 1985, Felipe, en el temblor, perdió su casa y Apple le facilitó dinero para que pudiera pagar el enganche de una casa. Compró una casa cerca de Tepozotlán, se la compró Ara, curiosamente, y empezó a pagar su crédito hipotecario en 85. Era mensajero en ese momento.
Sí, sigue siendo mensajero. Felipe ha decidido que es lo que le gusta hacer. Eso le gusta hacer y lo hace extraordinariamente bien. Entonces, entonces pagó su casa. Por ahí del año 2000 terminó de pagar su casa. Estando un día de compras en el supermercado, su esposa le dice: oye, Felipe, ¿cuánto ganas diario? Y Felipe le dice: ¿para qué quieres saber? Pues nada más. Entonces le dice Felipe. 3 meses después recibe una llamada aquí, Felipe, en la oficina. Te hablan del Infonavit, que si no vas ahorita a Barranca del Muerto pierdes tu casa. Aterrado, Felipe va al Infonavit, Sí. y se encuentra a Lourdes. Sí. Y le dice: ¿qué está pasando? Lourdes le dice: firma. Vamos a comprar otra casa. Felipe firma. Mes y medio después llega a su casa después de un viaje largo que tuvo que hacer a Querétaro. La encuentra vacía. Sube a su recámara y ve un letrero que dice: estimado Felipe, a partir de hoy vivimos en este otro lado. Si quieres venir, llégale, atentamente tu familia. Felipe termina de pagar su segunda casa el año que entra. ¡Wow! Felipe, siendo mensajero, Sí, 2 casas. ahora tiene un patrimonio de $1 millón. ¡Wow! Entonces, ¿eso por qué se pudo hacer? Y tiene una casa que renta. Claro. Y otra casa donde vive. Claro. Conociendo a Lourdes, cuando termine de pagar la otra casa el año que entra, va a comprar otra. Sí, claro. Sí. ¿No? Sí. Porque Lourdes es una bala, ¿no? De repente. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, Muy buen ejemplo. ¿qué logras Muy bueno. si tú facilitas la movilidad, agregas riqueza, generas valor y haces que la gente avance desde el punto de vista económico y social muy rápidamente? Otro ejemplo. Tengo otro amigo que se llama Manuel, que trabaja de chofer para un hotel en Tecate, Baja California. Manuel le compró una casa a Urbi hace 10 años, en donde acaba la carretera de Tecate-Tijuana. Le costó 250,000 pesos. Le dieron un crédito del Infonavit de 225,000. Hoy su casa vale 370,000 pesos. Debe 170,000. Entonces tiene un capital de 200,000 pesos. 10 años. Si quisiera, ¿Puedo vender esa casa? podría vender esa casa a Manuel, tomar sus 200,000 pesos y solicitar un crédito. Como ahora gana 17,000 pesos, antes ganaba 10,000 pesos hace 10 años, ahora gana 17,000. Se vino con la media de la gente en ese sector de la economía. Podría comprarse una casa de 530,000 pesos. Wow. La gran oportunidad a Enrique Peña Nieto es facilitarle a Manuel y a toda la gente como Manuel que tengan accesos a movilidad, que puedan, ya sea como Felipe, comprarse otra casa de valor similar y quedarse la primera para rentar, o como Manuel, vender la casa y comprarse una mejor. Y también te dejo con un pensamiento. ¿Cuál es? Imagínate que una persona viene a comprar una casa nueva de 250,000 pesos. Bueno, pues la derrama sobre la economía, sobre mano de obra y lo que tú quieras, es más o menos la mitad del precio de la casa en ese segmento. Serían como 125,000 pesos. Esa sería la derrama de mano de obra, para no discutir cuántos empleos generas. Es simplemente vas a pagar sueldos por 120,000 pesos, más o menos, ¿no? Eso es la derrama. Pero vamos a suponer que en vez de comprarla nueva, la compra usada. Entonces, el que se la vendió, pues se puede comprar una casa que también puede ser nueva o usada. Claro. Si la compra usada, el que se la vendió va a comprar una casa de 750,000 pesos. Si el que se la vendió compró una casa usada, se compró una usada por de $1 millón. Claro. Y si el que se la vendió compra una casa nueva de $1,5 millones, ahora la derrama sobre la economía no es de 120,000 pesos, es de 800,000. Y fue juntando, digamos, claro. Entonces, ¿qué logras para el país fomentando la movilidad? Multiplicar brutalmente la capacidad generadora de empleos. De hecho, en Estados Unidos el promedio son 7 años, ¿no? Cada 7 años se cambian de casa. Y esa movilidad que estás hablando. También otro tema es que, según datos del IMSS, cuando se fundó el Infonavit, la persona promedio en México tenía 2 empleos y se calculaba que iba a vivir en la misma ciudad siempre. Sí. Hoy, las estimaciones del IMSS es que la persona promedio en su ciclo laboral va a tener 18 empleos
18. Y en promedio, 50 años de trabajo. ajá, y en promedio se va a mudar de ciudad cada persona por lo menos una vez. Entonces tenemos que tener un sistema que facilite la movilidad. Porque si de repente tú estás trabajando en Lerma y compraste tu casita con tu crédito Infonavit y de repente eres muy bueno y la Chrysler te da un ascenso y te manda a Ramos Arizpe, pues es muy injusto que el cuate no pueda vender la casa de Lerma y comprarse una en Ramos Arizpe. Claro. Ramos Arizpe, Coahuila, ¿no? Sí. De Monterrey, Saltillo. Sí. Entonces, el punto está en que la gran oportunidad del licenciado Peña, en mi opinión, y es una oportunidad histórica, está en facilitar la movilidad, quitar las barreras a la movilidad y consolidar la clase media. La segunda gran oportunidad, y ahí coincido con los objetivos de su gobierno, está que las ciudades mexicanas han perdido competitividad porque a partir de tal vez los años 70, 80, dejamos de tener planes para las ciudades, dejamos de tener modelos de ocupación territorial, modelos de expansión, modelos de dotación de servicios de infraestructura. Entonces, lo que tenemos ahorita, la oportunidad, es que tenemos que reordenar el crecimiento de las ciudades. Hay ciudades que ya son muy extensas, entonces hay que densificar los centros. Hay ciudades que necesitan vialidades mejores, hay ciudades que necesitan mejor infraestructura comercial, como la Ciudad de México. En la Ciudad de México, aunque vemos muchos centros comerciales, la Ciudad de México tiene como la mitad del espacio comercial que necesita. Entonces, ¿cómo le hacemos para reconvertir el espacio y hacerlo mejor? Como decía... La Ciudad de México tiene la mitad del comercio que necesita. ¿Sí? Como decía Alfonso Iracheta del Colegio Mexiquense, el costo de producir un peso de riqueza en las ciudades mexicanas ha crecido por esta falta de modelos y esta falta de diseños, porque le hemos tratado de colgar el muerto a los desarrolladores de vivienda, pero piensa en esto. En una ciudad, en promedio, solo 40% de la superficie de la ciudad es vivienda. El otro 60% son vialidades, parques, oficinas, comercios, industria, universidades, escuelas, etc. Del 40% que es vivienda, los desarrolladores de vivienda en la vida han hecho solamente el 20%. O sea, la mitad, pues, la mitad del 40, ¿no? Sí, la otra mitad no. La otra mitad se ha hecho por autoconstrucción de las personas, o sea, gente que o ha comprado un terreno en un fraccionamiento o la subdivisión ilegal de ejidos que se ha dado recientemente o las invasiones de los 70, ¿no? Okay. Entonces, claramente, cargarle a los desarrolladores que cada año construyen a lo sumo el 1% de la superficie nueva de la ciudad, cuando que el otro 4% se hace de una manera desordenada, usted hace que las ciudades dejen de ser competitivas, ¿no? Entonces, el segundo gran reto a la administración del licenciado Peña es volver a tener un modelo que nos dé ciudades competitivas, donde una ciudad competitiva tiene que tener tres atributos básicos. Uno, que puedas meter y sacar mercancía entendida como productos, servicios o ideas. Segundo, que sean lugares que generen riqueza. Y tercero, que sean lugares donde la gente quiera vivir. Hemos dejado de pensar que las ciudades tienen que ser bellas. Hace 100 años había competencias en todas las ciudades de América para ver cuál era la ciudad más bonita. Y en el funcionalismo de los 50s y en el sobrevidurismo de los 80s y 90s, dejamos de pensar en eso como prioridad en nuestro país. Tenemos que recuperar ese objetivo de hacer ciudades bellas. ¿Por qué? Te lo voy a decir muy sencillamente. Te propongo 2 vacaciones. Vacación 1, vámonos una semana a Detroit a pasear por el centro de Detroit. Vacación 2, vámonos a pasear una semana por el centro de París. Tú vas a París sin pensar. Entonces, claramente, hacer una ciudad bonita te genera más riqueza y genera que la gente viva mejor, ¿no? El siguiente gran reto del licenciado Peña es que efectivamente tenemos 35 millones de casas en el país
de las cuales más o menos 29 millones están habitadas, pero hay 9 millones de casas que tienen grandes deficiencias en que los techos son inestables, las paredes, los pisos, el entorno urbano, y entonces tenemos que hacer algo para que esas 9 millones de casas, ya sea que las sustituyamos por casas mejores o las mejoremos. Y ese es otro gran reto, pero ese es en otro tema. Los primeros dos retos son en la generación de riqueza y los otros pues, son temas sociales, ¿no? Y yo te diría que el último gran reto está en que a nivel gobierno se enciman las responsabilidades de los municipios, los estados y la federación. Entonces todo el mundo se anda pisando los pies. Un ejemplo es el caso de un hotelero que le compró un terreno al municipio de Benito Juárez, que es Cancún, para hacer un hotel. Le pagó el terreno, salió, entró por la otra puerta a pedir su licencia y se la negaron porque pues, el terreno estaba catalogado como Semarnap, como que no se podía hacer un hotel ahí. Entonces se la compró el mismo gobierno y no tenía... Y entonces le dijo al municipio, oye, pero tú me la acabas de vender. Ah, pues ya sé, pero pues yo te lo vendí, pues la bronca es con Semarnap. Entonces, el tema es que ese tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es que queden más claras, primero, el orden en el que las tienes que hacer. Hay que entender que, como te digo, en los próximos 20 años tenemos que hacer 16 millones de casas y 400 millones de metros cuadrados de superficie neta laboral. Hoy en el país tenemos 300 millones de superficie neta laboral. 220 años es más que duplicar lo que tenemos hoy. Correcto. Wow. El número de oficinas de la Ciudad de México, tenemos que desarrollar nuevos centros de negocios en Monterrey, Guadalajara, en Puebla, en Ciudad Juárez, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Cancún, lo que tú quieras. Descentralizar este país. No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es racionalizar, porque la centralización es un poquito como cuando tú haces una fogata. Tú empiezas una fogata y ya que está funcionando la fogata, no dispersas la fogata, eso hace que se apague. Entonces, lo que tú tienes que entender es que las ciudades como la Ciudad de México, que tiene una vibración y una energía espectacular, lo que tienes que hacer es asegurarte que esa vibración y esa energía siga y se mejore, pero al mismo tiempo tienes que crear las condiciones para que otras fogatas que hemos sembrado, como es Cancún, como es Mérida, como es San Luis Potosí, como es Querétaro, como es Tijuana, como es Mexicali, como es Tampico, como es Veracruz, como es la ciudad que tú quieras, Puebla, tengan la posibilidad de concentrarse y de enfocarse en las actividades económicas donde sean mejores. Interesante. Bueno, pues nos esperan 20 años emocionantísimos, Daniel. Nos quedan al menos 20 años. No, nos esperan. Nos esperan. No nos quedan, nos esperan. En mi caso son mis 20 años laborales fuertes. Que he sido de los jóvenes que hemos crecido en las crisis, que hemos nacido. Entonces me da mucho gusto poder estar y participar en eso en México. Y poder estar mi granito de arena y ayudar en lo que más se pueda a hacer un mejor México. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco. Esto salió de unas cervezas en Boston y me dejaste muy picado, me dejaste pensando mucho. Y en base a plática salió este concurso, este premio de México 2X. Y te quiero agradecer por eso. Invito a todos a que traigan ideas de cómo ayudar a que México pueda, esos 20 años, hacerlos realmente un éxito y llevar a un mucho mejor México en los siguientes 20 años. La pregunta como estaba, no sé si se recuerdan en la película de Vacaciones en Las Vegas con Chevy Chase, hay una escena donde está la hija de Chevy Chase con su prima. Y le dice la prima, en esta vida hay dos roles. Puedes estar en el escenario haciendo que las cosas sucedan o puedes estar sirviendo los drinks. La gran oportunidad es que ahorita nos podemos subir al escenario de México y del mundo y realmente explotar y crear un cambio como nunca se ha visto en este país. Ya no se diga más. Muchísimas gracias. Gracias, Gil. Te agradezco tu tiempo. Dani. Gracias. Gracias.